Ahora te invito a que reflexionemos juntos la palabra de Dios. Evangelio de San Juan, capítulo 20, del 19 al 23. La tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí y de pie en medio de ellos les dijo: «La paz sea con ustedes». Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. Él les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes». Dicho esto, sopló sobre ellos: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados quedarán atados». Palabra de Dios. El día de Pentecostés, o la venida del Espíritu Santo, tal cual nos propone la liturgia de este domingo, y que hace referencia al libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 2, era una fiesta, el Pentecostés, que ya existía en el calendario judío tradicional. Se celebraba 50 días después de la Pascua judía, lo cual explica el término Pente, que deriva del Penta y que significa 5. 50 días después o 7 semanas después. Era una fiesta tradicional, religiosa, popular, que congregaba a todos judíos de diferentes regiones, tal cual nos lo dice la Escritura, para celebrar el buen año de cosecha que han tenido, ¿no? Entonces cada uno traía, cada familia, cada pueblo traía de sus primicias, de lo bueno que había sido la tierra, del buen Dios que ha sido generoso, dándoles las lluvias tempranas y las lluvias tardías para que sus cosechas y sus ganados se multiplicasen. Entonces se celebraba ese día en un gran tumulto de gente que, cosa curiosa, hablaban cada uno diferentes dialectos. Si bien eran todos judíos, cada uno de ellos venían de distintas regiones y hablaban y no se comprendían, pero hablaban un idioma universal que era el de la celebración, esta celebración religiosa que era también un culto a Dios y en el cual se le traía las primicias en acción de gracias cada uno de su propia familia, ¿no? Este día los encuentra a los discípulos reunidos en el aposento alto, donde acostumbraban ir con Jesús, en donde celebraron también la última cena, todos reunidos, perseverando, esperando la promesa que Jesús le había repetido insistentemente: no salgan de Galilea, quédense, permanezcan unidos, que yo les voy a enviar desde el cielo al Paráclito, o otro intercesor, la promesa del Espíritu Santo. Todo esto sucede este mismo día, y no es casualidad de que justamente el día de la venida del Espíritu Santo estén todos estos judíos reunidos en el centro de Jerusalén, de diferentes regiones, porque este día es cuando cae el Espíritu Santo desde el cielo. La palabra espíritu, derivada del hebreo, significa también, se traduce también como viento o soplo. Recuerden que en el Evangelio de Juan Jesús
sopla sobre los discípulos ese viento, ese espíritu, y que es el Espíritu Santo. El día de Pentecostés es Dios Padre quien sopla el Espíritu Santo sobre toda la primera iglesia. Ese pequeño grupo de 11 apóstoles se convirtió en la primera iglesia, y ese viento descrito en el libro dice que los envolvió y ellos vieron que caían como unas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, lo que explica también que después Pedro, habiendo anunciado por primera vez a Jesucristo como el Señor y Salvador de toda la tierra, de todos los hombres, ellos que hablaban diferentes idiomas pudieran comprenderles, cada uno en su propio idioma. Esto fue una señal sobrenatural que Dios quiso mostrar para que, no hubiera dudas de que Él estaba interviniendo en las palabras de estos hombres. Ese día nace la primera iglesia, se convierten 3.000 personas. Y un detalle particular es que el efecto de la primera predicación sobre Jesús, porque Pedro habla a los judíos, y estos judíos conocían la promesa de Dios del Mesías que iba a venir. Pedro predica por primera vez de que ese Mesías que ustedes están esperando es Jesús, el que fue crucificado por ustedes mismos, le dicen, ¿no? El efecto que produce el Espíritu Santo trabajando en el corazón de la gente, porque esto es algo que sucede siempre cuando uno enseña la palabra de Dios o predica la palabra de Dios delante de unas personas, ya sean 2 o 3, 10 o 20 o 5.000, el Espíritu Santo trabaja mientras el predicador habla en el corazón de esta gente. Y fíjense lo que produjo el Espíritu Santo en esta primera predicación. Produjo el arrepentimiento, porque ellos dicen, hermanos, dice la Escritura que ellos se compungieron de corazón. Compungieron, que como sinónimo de compungieron es que se sintieron con remordimientos, se sintieron arrepentidos, se sintieron culpables ante las palabras de Pedro. Entonces ellos expresaron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro les dice, arrepiéntanse de sus pecados, cambien su vida anterior y bautícense en el nombre de Jesucristo. Esto es el querigma, y esto es el ministerio tal cual el de Jesús. Más allá de todos los portentos, de todas las enseñanzas fabulosas que Jesús haya hecho, más allá de todo su caminar en medio de la gente, sanando y liberando a las personas, el ministerio de Jesús fue, es y será siempre ahora, a través nuestro que somos la iglesia, el ministerio de reconciliación. Es decir, nosotros anunciamos a todo el mundo ese que no conoce a Jesús o que no le tiene en su corazón como la roca en la cual afirmarse, porque el hombre que no tiene la luz de Cristo está en tinieblas, es el hombre viejo que está bajo el dominio de Satanás aún, que puede reconciliarse con Dios a través de la obra magnífica que Jesús hizo en la cruz. Jesús nos reconcilió y nos reconcilia con el Padre cada vez que pecamos. Él nos justifica delante de su propio Padre, que consiguió para nosotros, nuestro Señor, el perdón de todos nuestros pecados. Entonces nuestro ministerio también es un ministerio de reconciliación, y todos los servicios, todos los apostolados que hay en la iglesia, todo eso que es manifestación propia y de cada uno, en cada uno de carismas diferentes del Espíritu Santo, que trabaja en cada uno, pero todo se centra en llevar a que el hombre y la mujer que escuchan, que reciben, que viven, que sienten, se reconcilien con nuestro Señor, con nuestro Dios Padre. Ese es nuestro ministerio. Ese día nació la iglesia, y la iglesia, después de 2000 y pico de años, jamás pudo ser derribada. Jesús mismo lo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La simple explicación es porque la iglesia de nuestro Señor no está apoyada en ningún hombre, ni siquiera en el Santo Padre, ahora el Santo Papa Francisco, ¿no? Ni sobre ninguna otra persona. La iglesia está
apoyada y comandada por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Celebremos, hermanitos, otro año más de vida y impulsemos ese espíritu que está en nosotros, que no se entristezca, porque la palabra dice que se entristece. La palabra dice de que el Espíritu Santo se pone triste. Entonces pidamos a nuestro Señor que encienda el fuego de ese espíritu que hemos recibido en el bautismo y que hemos confirmado en ese precioso sacramento de la confirmación. Amén. Espíritu Santo, a ti, Espíritu Santo, a ti me entrego en adoración. Tan dulce como miel es tu presencia aquí, la anhelo y la necesito en mí. Llévame al trono, tengo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Llévame al trono, tengo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. A ti, Espíritu Santo, a ti, Espíritu Santo, a ti me entrego en adoración. Tan dulce como miel es tu presencia aquí, la anhelo y la necesito en mí. Llévame al trono, tengo incienso, mirra y oro. Llévame a donde está el Cordero para adorarle a Él, para adorarle a Él. Llévame al trono, tengo incienso, mirra y oro.
cielo.